Dios. Glory to God. Salmista David decía que los ojos del Señor están sobre los justos. Psalmist David said that God's eyes are placed over those that are just, Y sus oídos atentos a sus oraciones. and his ears are attentive to their needs. Gloria a Jesús. Glory to God. Bienvenidos, hermanos. Gracias por estar en este día aquí con nosotros. Welcome, brothers, and thank you for being here with us. Gracias por aquellos que están en casa también y están compartiendo este momento con nosotros. And for those online, we thank you for sharing this moment with us as well. Y damos gracias a Dios también por su voluntad y su amor que siempre nos permite reunirnos. And we thank God for his permission and allowing us to unite this day. Bendito sea el Señor. Blessed be our Lord. Bueno, oremos al Señor. Let us pray. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Father, we give you all glory. Eres digno de recibir toda exaltación, Señor. You are worthy to receive all exaltation. Padre, que allá en lo profundo de nuestro corazón Father, from the deepest part of our hearts, siempre exista una adoración a ti, mi Dios. may there always exist worship to you. No importa el momento, no importa la situación, No matter the moment or the situation, no importa lo que venga, Jesús, no matter what may come, lo Jesus, que suceda alrededor nuestro what happens around o lo us que suceda en nosotros, or what happens in tú us, siempre estarás en control, Padre. you will always be in control. Rendimos este momento, We surrender this moment. rendimos nuestras vidas, Señor. We surrender our lives. Rendimos la vida de aquellos que están en necesidad, And Padre. we surrender the lives of those that are in need. En el nombre de Jesús bendecimos tu palabra In the name of Jesus, we bless this word y lo que nuestros hijos también van a recibir y hacer en este día. and what our children are going to do and receive today. En tu Hijo amado te lo pedimos, Padre. In the name of Jesus, we pray. Amén. Amen. Gloria a Jesús. Espero que se encuentre bien. I hope that you find yourself well, Por su rostro sonriente, creo que sí está bien. and by your smiles, I believe so. Gloria a Jesús. Glory to God. Hace muchos años conocí un hermano que decía esto Many years back, I met a brother that would say this, y me quedó grabada sus palabras porque eran frases extrañas de decir, ¿no? and those strange phrases were they stayed in my mind. Decía, si usted está contento, He would say, if you are content, dígale a su corazón que le avise a su rostro. tell your heart to let your face know, Porque la alegría es expresiva, ¿no? because joy is expressive. Y como hace un momento escuchábamos también las palabras de Alex, And as we heard a few moments Alex's words, que no siempre habrán razones para estar contentos. not always will we have reasons to be happy. Hay momentos que son difíciles en la vida y algunos están pasando momentos muy tristes hoy mismo. There are difficult moments in life, and some are going through those difficult Así moments now. que aprovechemos el mejor momento de nuestras vidas, So let's take advantage of the best times of our life, porque nunca sabemos lo que mañana trae. because we never know what tomorrow may bring. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. La palabra que hoy vamos a estudiar, hermanos, The word that today we are going to study tiene que ver con una persona muy importante en la Escritura. has to do with somebody that's very important in the scripture. Siempre oímos hablar de Moisés, por ejemplo, We always hear people speaking about Moses cuando golpeó el mar y aquel mar se abrió, ¿verdad? when he hit the ocean with his staff and it parted. O escuchamos hablar de Josué, Or we hear people speaking about Joseph cuando caminó con Israel alrededor de Jericó por 7 días y las montañas se cayeron, los muros se derrumbaron. when he walked around Jericho and around 7 times and the walls came down. O de Daniel, cuando salió ileso del foso de los leones o del fuego ardiendo, los otros jóvenes también. We hear about Daniel when he came out without any injuries from the lion's den.
Muy pocas veces escuchamos hablar de María. Very little do we hear anybody speak about Mary. Y hace unos días escuchaba a un pastor que decía esto y se me grabó en mi corazón esto, en mi mente. A few days back, I heard a pastor speaking about this, and it was recorded in my heart Y and él mind. decía, los católicos exaltan a María de una manera inmerecida. He says that the Catholics, they exalt Mary in an undeserving way. Y los evangélicos And the evangelists, no le ponemos mucha atención a María. we don't pay any attention to Mary. Hablamos muy poco de ella, We speak very little about her. casi siempre para la Navidad, And it's mostly during Christmas, por ser la joven que Dios escogió para darle a luz a su Hijo Jesús aquí en la tierra. for being the young lady that God chose to give his only son birth. El papel de María en la Escritura, hermanos, y en el plan de Dios, Mary's role in God's plan and in the scriptures, diríamos, sino uno de los más importantes y necesarios. we would say is one of the most important and necessary ones. Y creo que como hijos de Dios deberíamos de prestarle un poquito más de atención al papel de María. And I believe as children of God, we need to pay a little more attention to Mary's role. Cómo María puede personificarse en nuestras vidas también en muchísimas ocasiones. How Mary can personify herself in our lives and in many occasions. Sus palabras, sus acciones, Her words, her actions, aún sus pequeñas dudas que ella tenía, hermanos, even her little doubts that she had pueden ser parte de la vida de uno también. could be part of our lives as well. Así que hoy vamos a estudiar bajo este tema, hermanos. So today we're going to study under this topic. Creo que lo tenemos equivocado ahí todavía, ese es el de la semana pasada. Pónganme el de ahora. ¿Cómo será esto? How this will be. Lucas capítulo 1, verso 34, hermanos. Luke chapter 1 verse 34. Dice la escritura estas palabras. Scripture says, Una frase muy sencilla. a very simple phrase. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. How will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. La historia de María es singular en la escritura, hermanos. Mary's story is singular in the scripture. Antes de el evento de su encuentro con el ángel Gabriel, Before her encounter with the archangel Gabriel, no sabemos absolutamente nada de María. we had known nothing about Mary. No sabemos quién ella era en realidad. We don't know who she is or who she was in reality. Pero por el simple hecho de que Dios le haya escogido para ser esa virgen de Isaías, que Isaías profetizó, hermanos, By the mere fact that God chose this virgin by Isaiah's prophecy, no era una simple joven, she wasn't a young lady, a simple young lady. era una mujer comprometida con Dios, hermanos. She was a woman who was Dios committed to God. nunca escogería a alguien que tenga dudas en su corazón de quién es Él, hermanos. God would never choose anybody who has doubt in their heart of who Dios he nunca is. escogería a alguien, hermanos, que esté, que su vida esté hecho un desorden en realidad, hermanos. God wouldn't choose anybody whose life's in a disaster Para un plan tan especial for a plan that's so special, como para el que María fue escogido, hermanos. for the one which Mary was chosen. María no fue escogida para hacer grandes milagros, hermanos. Mary wasn't chosen to do big miracles. María no fue escogida para ser la líder de Israel en algún sentido, hermanos. Mary wasn't chosen to be Israel's leader. María no fue como aquellas mujeres que la Biblia habla que hicieron grandes cosas, hermanos. Mary wasn't one of those women that the Bible speaks about that did great things. Pero su papel, hermano, But her role, su desarrollo de la vida en el ministerio de Jesús her involvement in the ministry of Jesus es tan importante is so important. y es algo a lo que le vamos a poner atención. And that's something we're going to pay attention to. Así que vamos a hablar acerca del rol de María en nuestras vidas So we're going to speak about Mary's role in our y lives. cómo influye su carácter o cómo puede influir su carácter en mi corazón. How her character may influence in our hearts. ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta Have you ever asked yourself those questions? de
¿Cómo lo irá a hacer el Señor? of how God will do it? ¿Alguna vez se ha preguntado a ustedes cómo Dios me va a sanar? Have you asked yourself how God will ¿Cómo Dios heal me me? va a sacar de este problema? How He's going to get me out of this problem? ¿Alguna vez se ha preguntado cómo Dios va a hacer para resolverle su situación actual? Have you ever asked yourself how God's going to resolve your current situation? A veces parece que los pronósticos están todos en contra nuestro, ¿verdad? It seems like all the diagnoses are against us. Y parece que la respuesta de que cómo lo va a hacer el Señor And the answer is, how is God going to do it? no está muy clara en la vida de uno, hermano. Isn't clear in our lives. Y a veces nos preguntamos, And so we ask ourselves, ¿qué es lo que realmente se necesita para aceptar que Dios puede hacer aún hasta lo imposible en nosotros? what do we really need for God to do the impossible in us? Y la respuesta es bien sencilla, And the answer is simple. es creerle a Dios Believe in God sin muchas preguntas. without many questions. Sin muchas preguntas, hermano. Without many questions. No cuestionemos a Dios Let's not question God de por qué. of why. No cuestionemos a Dios Let's not question God de la situación que pueda estar pasando en nuestras vidas. of the situation that we may be going through. Simplemente digámosle al Señor, Simply, let's just tell the Lord, gracias thank you por el momento que estoy viviendo, for the moment that I am living through, porque sé que traerá un buen resultado. because I know good results will come. María solo hizo una pregunta, hermano. Mary did ask one question. Una pregunta que es interesante verla, hermanos. A question that is interesting to look at. Porque lo que a ella se le estaba expresando en ese momento a través del ángel Gabriel Because what was being expressed to her through the archangel era de que Gabriel ella iba a ser la portadora de un bebé en su vientre. is that she was going to be carrying a baby in her womb. Pero había un tremendo problema. There was a huge problem. Primero que María era una mujer santa. First, Mary was a holy woman. No era una muchachita de andar por ahí con jóvenes. She wasn't a girl that was going around with Era young una mujer guys. santificada. She was a sanctified woman. Y cuando ella le dice al ángel, And when she tells the angel, era una verdad lo que le estaba diciendo. if it was true what he was saying, ¿Cómo va a suceder esto si no conozco varón? how am I going to do, is this going to happen if I am a virgin? No he estado con nadie. I have not been with anybody. Y en la mente de María And in Mary's mind, no pensaba estar con nadie antes de casarse, hermanos. she didn't plan on being with anybody before marriage. Ni aún con el que era su prometido. Not even with who was her fiance. Porque hasta ese momento, hermanos, Because up to that point, solamente había la promesa de que se iban a casar. there was only the promise of them getting married. Pero no estaban viviendo juntos. But they still weren't living Cada together. uno vivía en su propia casa y quizás se miraban así de la ventanita, ¿verdad? They Ay. each lived in their own homes, and perhaps they would see each other through the windows only. Pero no se juntaban But they wouldn't get together en lo más mínimo, hermanos. in the most minimal part. Y lo que el ángel Gabriel le responde a ella, hermanos, And what the archangel Gabriel responds to her es aún algo que pareciese que está solamente en la mente más infinita de alguien que no tiene razones. and what he replies to her is something that is in the mind of somebody that doesn't have reasoning. El ángel le dice, And the angel tells him, el tells her. poder del Altísimo vendrá sobre ti He told her that the power of Almighty will come upon you, y te hará sombra. and he will cover you. No había nada en la mente de María que pudiera compararse, lo va a hacer así. There wasn't anything in Mary's mind that would compare and say, oh, he's going to do it this way. No había nada comparable. There wasn't anything that was No comparable. había otra persona a la que María se pudiese recibir y decir, va a ser como a fulana de tal. There wasn't another person that Mary could say, oh, it's going to be like this other person. María recibiría algo único y especial. Mary would receive something unique and special. La sombra del Altísimo te cubrirá. The shade of Almighty will cover you. El anunciamiento de la venida del Mesías, hermanos, no era nada fácil de creerlo.
The announcement of the Messiah coming wasn't something very easy to believe. Y aún el solo hecho de aceptar, hermanos, And the simple fact of accepting que ella quedaría embarazada that she would become pregnant sin estar casada, hermanos, without being married, ya era un hecho que traería vergüenza a sus vidas. it was an act that would bring shame to her life. Haría vergüenza para la familia It would be shameful for the family y a lo que la escritura nos dice. and for what the scripture tells us. José, su prometido, hermanos, Joseph, her fiance, al darse cuenta que ella estaba embarazada, cuando ella le dice, estoy embarazada, when he finds out that she is pregnant, él decide dejarla. he decides to leave her. O sea, él quería irse. He wanted to leave. Él prefería vivir con eso que enfrentar la vergüenza. He would rather live with that than to confront shame. Porque quedarse con ella Because to stay with her y aceptar ese hecho and accept that act significaría de que la gente siempre los miraría a ellos de una manera muy distinta. meant that the people would always see them in a distinct way. La pareja que no se pudo esperar. The couple that couldn't wait. La pareja que todos pensábamos que era la pareja ideal. The couple that we all thought was the ideal couple. La pareja que sería el ejemplo de muchos jóvenes en aquella villa, hermanos. The couple that would be the example of many youth in Sin their embargo, town. ahora serían la pareja que estaban dando un mal ejemplo. And in fact, they would be the couple that was giving a bad example. Estaban comprometidos a casarse, They were committed to getting married, pero no estaban casados but they todavía. weren't married yet. Las costumbres en aquellos tiempos, una frase que la Biblia dice, The customs back then, it was a phrase that the Bible says, era prometer a la joven. it was to promise the young lady. Y la promesa era de que ellos se iban a casar And the promise was, or the pledge was, that they were going to get married a contratos de los padres muchas veces, hermanos. and there were contracts between Es parents. decir, las familias hacían ciertos contratos It's to say that the families would do certain y, contracts. por ejemplo, uno de esos contratos podría ser así. And for example, one of those contracts could be like this. Te doy a mi hija, I give you my daughter, pero me das 10 vacas. but you give me 10 cows. Hello. ¿Lo haría usted por una de sus hijas? Would you do that for one of your daughters? Eso eran los contratos, hermano. That was Es one of the más, contracts. en la Biblia hay un contrato In fact, in the Bible, there's a contract de una persona que le dijo, te puedes casar con mi familia, mi familiar. of a person that said, you can get married to one of my family Y members. dijo, ¿y qué me vas a dar como señal de que me estás aceptando el trato? And what are you going to give me as a sign that you are accepting this contract? Y le da el zapato, And he gives him his shoe. la sandalia, hermano. The sandal. Fue la señal The sandal was the sign de que aquella joven iba a casarse con vos. that that young lady was going to get married to Boaz. Con vos. Con Boaz. Así de sencillas eran los arreglos, hermano. That's how simple the arrangements were. Y María estaba comprometida con José, And Mary, she was committed to pero Joseph, aún no se consumaba el matrimonio, hermano. but their marriage wasn't consummated yet. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Dios escoge a María entonces? And so we ask ourselves, why did God choose Mary? Y la respuesta es bien sencilla, hermano. And the answer is simple. Si ella se hubiese casado, If she would have gotten married, entonces no se cumplía la profecía, then the prophecy wouldn't have been fulfilled porque no sería una virgen. because she wouldn't have been a virgin. El plan de Dios, God's plan, o en el plan del Señor, or in hermanos, God's plan, según Isaías 7:14, according to Isaiah 7:14, era que el Señor mismo os dará esta señal, dice la Escritura. it was that God himself would give us this sign, He says the word, aquí, la Virgen concebirá is, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. is that the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. O sea, esta era la profecía dicha por Isaías.
This is prophecy said by Isaiah. Sin embargo, los contemporáneos de María, hermanos, But in fact, the people from Mary, no estaban muy atentos a esa profecía. they weren't too attentive to that prophecy. Habían pasado 700 años de que había sido dicho. 700 years had passed since it was said. ¿Y cómo se iban a acordar de algo así, hermano? And how were they going to remember something Y like that? quizás ni era algo tan leído en la sinagoga este pasaje, hermano. And perhaps this passage wasn't read in the synagogue. Quizás María nunca había escuchado este pasaje en la Biblia. Perhaps Mary never heard this passage in her life. Sin embargo, ahí estaba la profecía. But in fact, the prophecy Y was there. Dios iba a cumplir la profecía. And God was going to fulfill his Por eso prophecy. escoge a María. That's why he chooses Mary. Porque era una joven Because she was a young que girl en su sencillez, hermanos, that in her simpleness, no iba a ser complicado el que ella aceptara el hecho de que tendría un varón en su vientre. it wasn't going to be hard for her to understand that she was going to have a young man in her womb. Y al ángel no le preocupó la pregunta. And the archangel, it didn't worry. That question didn't worry him. ¿Cómo será esto? How will this be? Imagínense. Can you imagine? ¿Alguna vez algún hijo le ha preguntado a usted, mamá, cómo nací yo? Has any of your children asked you, Mom, how was I born? ¿Cómo nací yo? How was I born? ¿No es cierto que nos da vergüenza explicarle a nuestros hijos cómo se conjugó el hijo? Isn't it true that it's a little bit embarrassing to tell our children how they were conceived? La respuesta más sencilla que mucha gente, la cigüeña te trajo. And the simplest answer to that is, the Stark came and dropped you off. O fui por ahí al hospital y de repente venía contigo. I went to the hospital and all of a sudden I came with you. Es difícil explicarle a un hijo, hermanos, cómo nacen ellos. It's difficult to explain to a child how they were born. Claro, cuando ya están grandes lo entienden. María a los 15 o 17 años no sabía esto, hermanos. Mary was 15 or 16. She didn't know any of this. Y ella le pregunta al ángel. And Entonces, she asks the angel. y la respuesta del ángel, hermanos, And the angel's response es quizás la respuesta más hermosa que podemos escuchar is nosotros. probably the most beautiful response that we can No hear. tenía sentido para María It didn't make sense to Mary o para José, hermano, or to Joseph o para la gente de aquellos tiempos. or for anybody in those times. Porque me imagino yo, hermanos, Because I could de imagine José y María caminando por la calle that Joseph and Mary walking through the streets, y aún no llegaban el día de la boda and their wedding date still hadn't come, y ella ya embarazada, hermanos. and her being pregnant. ¿Qué diría la gente de ellos? What would people say about them? De José, This Joseph no se pudo esperar. couldn't wait. Qué vergüenza para la familia, hermanos. What a shame for the Sin family. embargo, a razón de todo esto But the reason of all this es que el ángel le da una explicación a ambos por separado, hermanos. is that the angel gives an explanation to both O separately. sea, a María le da una explicación He gives Mary her y luego explanation. llama a José, hermanos. Then he calls Y en Joseph, un sueño and in a dream, le presenta a José el plan de Dios, hermano. he presents Joseph God's plan. Mateo 1, verso 18. Vamos a leer esta aparición del ángel a José, hermanos. Matthew 1, verse 18, we're going to see this, we're going to see the vision or the dream of Joseph from the angel. Y dice así la escritura, verso 18 al 24, hermanos. Voy a leerlo todo y luego. Okay? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Amén. Bien claras dos cosas aquí, hermanos. Two things are very clear here. El gozo de recibir el anunciamiento del nacimiento de Jesús, The joy of receiving the news of the birth of Jesus. pero la preocupación del qué dirá la gente. But then the worry of what are people going to say? Y tal parece de que esto mismo muchas veces pasa en la vida de uno, hermano. And it seems like this always happens in our Cuando lives. Jesús llega al corazón de uno, When Jesus comes to our lives, hay alegría porque he conocido a Jesús, mi Salvador. there is joy because I have met the Savior of my life. Pero por el otro lado, hermanos, But on the other hand, está la preocupación de la familia. there's the worry of the family. O qué la gente va a decir, Or hermanos. what people are going to say. O qué pensarán de mí. Or what will they think of me? Y eso es exactamente lo que María estaba pasando y José, hermanos. And this is what was Mary and Joseph were going through. Aceptaron con gusto la propuesta de Dios. They accepted with joy God's proposition. Pero había un problema. But there was a problem. Lo que la gente iba a decir. What the people were going to Y say. esto es lo que hace a José pensar en dejar a María, hermanos. And that's what makes Joseph think and divorce his wife. Porque él no quería traerle a María esta vergüenza ni a su familia tampoco. Because he didn't want to bring this shame to Mary or his family. Y esto es lo que a veces sucede en la vida de una persona que recibe a Jesús, And this is what happens to someone who receives Jesus in their que le life. da vergüenza presentarlo a los demás. They are ashamed to present them to Se siente everybody como else. que algo extraño pasó en su vida It seems like something strange happened to their y life. que nadie va a creer que el Espíritu Santo hizo esta obra en mí. Nobody's going to believe that the Holy Spirit did this act in me. Nadie creería que el Espíritu Santo había embarazado a María, And no hermanos. one would believe that the Holy Spirit made Mary pregnant. Era algo que si usted lo escucha decir de alguien, de una mujer, de una joven, It's something that if you hear this from a young lady, of this young lady, hasta este tiempo, cualquiera diría, estás loca. even up to this point, we would say, you're crazy. ¿Qué le diría usted a su hija What would you tell your daughter, de 16, 17 años, hermano? who's 16 O or antes, 17, que le dijese, es que Dios me dijo, that would tell you, it's because God told me, es que me dijo que Él me iba a embarazar? is that God told me he was going to impregnate me. Y usted se pondría lo más furioso posible, You'd probably be mad porque no le creería. because you wouldn't believe her. Y esto es lo que pasó en la vida de José, hermanos. And this is what happened in Joseph's life. Él no podía aceptar la realidad de lo que estaba pasando en ese momento He couldn't accept the reality of what was going con on at that tanta time facilidad, hermanos. with ease. Sin embargo, cuando el ángel le habla directamente a él, But in fact, when the angel speaks to him directly, él acepta la realidad he accepts reality de que algo poderoso realmente había pasado en su prometida. that something powerful had happened
with his Él fiancée. aceptó el poder de Dios. He accepted God's Él power. aceptó el milagro de Dios. And he accepted God's Él miracle. aceptó la providencia de Dios para su hija, hermano, He para su ex- esposa, perdón. He accepted God's Providence. providence for his promise Ahora, for Mary. sin embargo, hermanos, But in fact, en el interior de ellos había un gozo enorme. within them there was such great joy, Algo que María lo expresa something that Mary expresses a través de un cántico, hermano. through a song. Y lo conocemos este cántico. And we know this song. Este cántico está en Lucas capítulo 1 más adelante. And this song is in Luke chapter 1. Y se le conoce como el cántico de María, hermanos. And it is known as Mary's song. En cuestiones religiosas se le llama el benediction o la benedicción. In religious things, it's called the benediction. María Mary, compone esta canción para Dios. she composes this song for God. No se sentó a escribirla, She didn't sit down to write no it. se sentó a pensarla, She didn't sit down and think about simplemente it. nació de su corazón. It was simply born within her heart. Dice Lucas 1, 46 al 50. Luke chapter 1, 46 to 50. Entonces María dijo: And Mary said, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en mi Dios Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. And Mary said, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has been mindful of the humble state of his servant. From now on, all generations will call me blessed, for the Mighty One has done great things for me. Holy is his name. His mercy extends to those who fear him from generation to generation. Cuando María compone este canto, When Mary composes this song, habrían pasado algunos 6 meses del embarazo, hermano. 6 months had passed of her being pregnant. Tal vez no estaba ella tan segura de lo que había sucedido en ese momento. Perhaps she wasn't sure of what had happened. Sin up to this embargo, point. hermanos, But in fact, cuando ella escucha las palabras de otra persona, when she hears the words of other people, de lo que había sucedido cuando se acercó a ella, of what had happened when they got near her, Elizabeth, su prima, hermano, Elizabeth, her cousin, le dice says que cuando se acercó a ella, that when she got near her, sintió que en el vientre de ella, que también había otro bebé, she felt that in her own womb that there was another child. sintió la presencia del Espíritu Santo regocijándose dentro de ella, hermano. She felt the joy of the Holy Spirit rejoicing within her. María abrió los ojos ahí, hermanos. Mary opened her eyes Y there. es cuando ella dice, esto es de Dios realmente. And that's when she said, this is from Y por God. eso que ella exalta a Dios de esta manera tan maravillosa que leemos acá, hermano. And that is why she exalts God so beautiful as we read in this passage. Es una reacción de lo que estaba recibiendo, hermano. It's a reaction of what she was receiving. Es una reacción de lo que ella logró entender de quién era Dios en ese momento. It's a reaction of what she understood who God was at that time. Y esa misma reacción, hermano, And that same reaction debería ser la reacción nuestra cuando Jesús llega al corazón de uno, hermano. should be our reaction when Jesus comes to our hearts. Porque nuestro llamado a Dios, hermanos, Because our calling to God, aunque diferente al llamado de María, although it's different from Mary's hay calling, muchísimas similitudes, hermano. there's so many similarities. Porque Dios nos escoge Because God chooses us sin haber hecho nada bueno, hermano. without having done any good. Porque Dios nos da de su gracia Because God gives us from His sin que la grace merezcamos, hermano. without deserving it. Porque Dios nos pone ante su presencia, hermanos. Because God places us before His presence Cuando nosotros no somos nadie para estar en la presencia de Dios. when we are nobody to be in God's presence. María sabía esto, hermanos. And Mary knew this. Porque en sus palabras que ella ha dicho, hermanos, Because in the words that te she has said, fijado en la bajeza mía, le dice. Has visto que yo no soy nada delante de ti. you've seen my humbleness as a servant, and you've seen I have nothing before you.
Has visto que no tengo nada que realmente traiga yo para ti. And you've seen that I have nothing to bring to Sin you. embargo, ella entiende de que eso solo Dios lo puede hacer, hermanos. But she understands that only God can do this. Pero lo más interesante es lo que ella le dice después al Señor. So the most interesting is what she says to God after. Ahora me dirán bienaventurada. Now they will call me, Ahora me dirán persona bendita. now they would call me blessed Porque tú has visto a mi bajeza. because you've seen my humbleness. Desde ahora te adoraré por todas las generaciones. From now on, I will worship you through all Y generations. algo más que ella entiende, And another thing she understands, que no solamente a ella, hermanos, not only to her, sino que a aquellos también que creerían en Jesús, but to those who also would believe in Jesus. a los que temen a tu nombre, dice ella. Those who fear your name, she Entonces, says. María en su cántico nos incluye a nosotros. So Mary, in her song, she includes us. Ella entiende que la bendición que ella estaba recibiendo She understands that the blessing that she was receiving, era la bendición de todas las edades, hermano. it was a blessing for all ages. Era la bendición de toda la gente, It hermano. was a blessing for everybody. Y que todo lo que las personas tendrían que hacer And all that anybody had to do era creerle a Dios, was to believe God tener ese temor a Dios. and have that fear of God. Y la bendición que María recibe, And the blessing that Mary receives, también la podemos recibir nosotros, hermano. we as well can receive. Entonces, el hecho de que Dios escogiera a María The fact that God chose Mary es simbolizando de que Él estaba escogiendo a cada ser humano de la humanidad, hermanos. symbolizes that he was choosing every single human Cada of humanity. persona que vendría a este mundo, hermanos, Every person that would come to this world tendría la oportunidad de recibir a Jesús en su vida, hermanos. had the opportunity to receive Jesus in their life. Tendría la oportunidad de ver la bendición misma que María estaba recibiendo, hermanos. Had the opportunity to see the same blessing that Mary was Y seeing. tendría la oportunidad de glorificar a Dios como María lo estaba haciendo, And would hermanos. have the same opportunity to Y glorify esas son God las as grandes Mary did. similitudes que hay entre nosotros y María, And hermanos. those are the biggest similarities between Mary and ourselves. ¿Cuál es nuestra reacción? And what is our reaction? ¿Cuál ha sido mi reacción al hecho de que Dios me escogió, hermanos? What has been my reaction to the fact that God chose me? ¿Cuál ha sido mi vergüenza de ser hijo de Dios? And what has been my shame of being called ¿Qué child of cosas God? me ha dado vergüenza decir de Dios? What things have I been ashamed of saying about God? ¿Qué cosas escondo de quien realmente yo debería de ser? And what things do I hide of who I truly should be? ¿Ha escondido su gozo? Have you hidden your joy? ¿Ha escondido su llamado? Has your calling been hiding? ¿Ha escondido la gracia que Dios ha puesto en su vida? Are you hiding the grace that God has placed in your life? María no se quedó aquel gozo para ella misma, Mary didn't keep that joy for herself, sino que lo pudo compartir con otras personas. but she shared it with other people. ¿Cuál ha sido nuestra acción de compartir a Jesús con otros? What actions have we taken to share Jesus with others? ¿Cuál es nuestro cántico a Dios? What is our song to God? El gozo tendría que ser similar, Our joy should be similar porque Jesús ha venido a nuestro corazón, because Jesus has come to our porque hearts. Jesús está en nuestro corazón. Because Jesus is in our hearts. Fueron sus palabras de él. Those were his words. He aquí yo estoy con vosotros I am here with you hasta el fin del mundo. till the end of time. Yo estoy con vosotros. I am here with you. Fueron las palabras de Jesús. Those were the words of Jesus. No os dejaré solo, dijo el Señor. I will not leave you alone, No says the los voy a Lord. abandonar. I will not abandon you. A todos los que el Padre me ha dado, dice. Everybody that God has given me, Yo lo he recibido. I have received. Entonces, ese es el gozo de tener a Jesús en la vida de uno, hermanos. So that is the joy of having Jesus in your life. María lo tuvo como un bebé. Mary had him as a baby, Nosotros lo tenemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. and we have him as the King of Kings and Lord of Lords. María se dio cuenta de esto Mary knew about this años después, hermanos. years later. Ella sabía que algo especial había en ella. She knew that something special Ella was sabía within que her.
ese niño que había nacido de su vientre She knew that that child that was born from her womb, le sorprendía las cosas que sucedían a su alrededor de él, hermanos. she was surprised of the things that were happening in his Cuando surroundings. unos hombres tocaron que venían de Oriente, hermanos, When some men knocked through, ella les dijo: hemos venido a ver al rey de los judíos And they que ha tell- nacido. and they tell him, we have come to see the king of the Jews that was born. ¿Sabe cuál fue la expresión de María? And you know what Mary's expression was? Se quedó sorprendida. She was surprised. Sus padres estaban sorprendidos His parents were surprised de lo que la gente decía de Jesús. of what Jesus was saying about, what people were saying about Jesus. Cuando el ángel le dice a José: When the angel tells Joseph, huye a Egipto flee to Egypt porque quieren matar al niño. because they want to kill the Yo me child. imagino que en la mente de José: pero ¿por qué? I can just imagine in Joseph's mind, he's asking himself, why? ¿Por qué quieren matar a mi hijo? Why do they want to kill my son? Él no sabía, hermano, He didn't know que también el enemigo tenía un plan de deshacerse de Jesús, hermanos. that the enemy himself had a plan to make Jesus José no disappear. sabía esto, But Joseph didn't know this. pero se enteró después, hermano, But he found out later cuando Jesús se bajó de aquella cruz, when Jesus came down from that cross. cuando Jesús resucitó al tercer día, hermano. When Jesus resurrected after the third day. Ellos no sabían esto hasta que Jesús realmente llegó a su corazón, hermano. They didn't know this until Jesus truly came into their hearts. Hay cosas que a veces no nos damos cuenta, hermano, There are things that we don't know que Dios está haciendo. of what God is doing. Hay cosas que no miramos como que vienen del Señor, hermanos, There are things that we don't see that are coming from God, que Dios está preparando. that God is preparing. Hay veces que mirar la mano de Dios en nuestras vidas, hermano, Sometimes to see God's hand in our lives no está muy clara, is not clear. está muy empañada, muy borrosa. It's foggy. Pero cuando Dios aclara todas las cosas, hermano, But when God clears everything up, la respuesta que Dios quiere the answer that God wants es el cántico, is our song, es la adoración, our worship. es el reconocimiento, The recognition es el darle gloria a Él, is to give Him glory es compartirlo con los and demás. share Him with everybody else. Mira lo que hizo Dios. Look what God did. Mira lo que Jesús ha hecho en mi vida. Look at what Jesus did in my life. Mira lo que Dios ha hecho en el corazón de mi familia, Look at what God did in the hearts of my family, en el corazón de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, in de the mi hearts hija. of my spouse, my children. Mira lo que Dios me ha dado. Look at what God has given me. Y aunque la gente diga: sí, pero te veo como que estás más peor que antes. And although people may say, yeah, but I see that you're worse than what you were. Sí, porque lo que tú estás viendo es mi exterior. Yes, because what you are seeing is my Pero en mi exterior. interior But my interior, hay un gozo real, there's a true joy. hay un reconocimiento real. There's true recognition. Busquemos, hermanos, con todo nuestro corazón que nuestra reacción a la presencia de Jesús sea real, hermanos. Let's seek that our reaction with our encounter with Jesus is real. Como aquella primera noche cuando Jesús fue anunciado en el mundo, hermanos. Like the first night that Jesus was announced to the world. Como María y José reaccionaron, As Mary and Joseph reacted, como Elizabeth y Zacarías reaccionaron a la presencia del ángel y a la presencia de lo desconocido, as hermanos. Elizabeth and Zacharias reacted to the presence of the angel and others. Y lo aceptaron And they accepted como propósito de Dios, hermanos. like God's purpose. ¿Qué tan dispuestos estamos a aceptar el propósito de Dios? How willing are we to accept God's purpose? ¿Qué tan dispuestos estamos a creerle a Dios How willing are we to believe Him, que sus planes son reales? that His plans are real? Sus planes son reales para usted y para mí. His plans are real for you and I. Este no es un juego venir a la iglesia. This isn't a game coming to church. Este no es un pasatiempo. It's not a pastime. Este no tengo nada que hacer el domingo, voy a ir a la I iglesia. have nothing to do on Sunday, I'm going to go to church. Este es un plan de Dios, hermano. This is God's plan. Creer en Jesús no es simple y sencillamente una cosa superficial, hermano. To believe in Jesus is not something that's superficial or simple. Creer en Jesús es
algo fuerte, To believe in Jesus is something strong, es algo real. something real, Se tiene que mostrar, and it has to show. se tiene que vivir, And you have to live it. se tiene que expresar. And you have to express it. No es algo de la costumbre de la gente. And it's not something people are accustomed to. Dios escoge a sus hijos. God chooses his children. Cada uno de nosotros fuimos escogidos por Dios. Each and every one of us were chosen by God. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4, hermanos. The Termino Apostle con Peter esto, says terminamos this acá. in Ephesians chapter 1. Cuando pensamos en María y cómo Dios la escogió, hermanos, When we think about Mary and how Jesus chose her, no pensemos en una persona súper especial, let's not think of a person who's super special, alguien que había hecho algo súper majestuoso. somebody that did something so majestic. María no había hecho nada grande, hermanos, Mary hadn't done anything big, más que creerle a Dios. but believe in God. Y si cree que eso no es grande, eso es lo más grande que hay. And if you don't believe that's big, that's the biggest that there is. Bendito, dice el capítulo 1, versículos 3 y 4, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in his heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight, in love. Al igual que María, As well as Mary, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. he chose us before the formation of the world. ¿No le da gloria a Dios por eso? You don't give God glory for Es lo más that? grande que hay, hermanos. That's the biggest that Que there fuimos is. escogidos por Dios. That we are chosen by Gloria a God. Jesús. Dios bendiga su palabra. God bless his word.